Bien, iniciamos ahora la grabación de la segunda parte. Voy a compartir con ustedes el... Estamos viendo la pantalla que dice el Sistema de Salud parte 3. Sí, profe. Perfecto, gracias. Ok, listo. Entonces vamos a empezar. Un segundito. Estamos entonces con nuestra parte 3 del Sistema de Salud. Lo primero que vamos a ver hoy va a ser lo que se denomina el plan auge o GES. ¿Qué significa plan auge? Significa acceso universal a garantías explícitas en salud. ¿Okay? Un nombre complejo, ¿ya? ¿Qué lo quiere decir? ¿Okay? Acceso universal, o sea, que todos tienen acceso a unas garantías en salud. ¿Okay? Quiere decir que el Estado nos garantiza ciertas situaciones, ¿okay? Que están dadas en este plan auge. ¿Okay? También se conoce como GES, ¿okay? Garantía explícita en salud, simplemente significa eso. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que se garantiza? Deme un segundo que me avisa que la batería se puede agotar. La vamos a... Vamos a colocar la conexión para evitar que se nos acabe la batería y se interrumpa la clase. Estamos a salvo de cortes de batería. Entonces, vuelvo un poco atrás. Este plan auge, auge o GES, es un grupo de patologías, ¿okay? Que son 85 patologías, enfermedades, se podría decir, ¿ya? Bajo las cuales existe garantías por ley para las personas, ya sea que estén afiliados al FONASA o ISAPRE, da igual. ¿Okay? Cualquiera de nosotros, si está afiliado a FONASA o ISAPRE, ya sea que nosotros seamos cotizantes titulares o seamos cargas legales de ese cotizante, estamos protegidos por este plan auge con respecto a 85 patologías en el sentido que nos van a dar ciertos beneficios. Está garantizado que esos beneficios van a existir. ¿Ok? ¿Cuáles son las garantías que nos otorga este plan auge? Por eso se llama acceso a garantías explícitas. Primero es acceso a garantía de acceso. Eso significa que tenemos derecho a recibir la prestación. Por ley, tenemos derecho a recibir la prestación. ¿Okay? Segunda garantía, es de oportunidad. Significa que ese derecho a recibir la prestación tiene un tiempo máximo de espera. Tercero, la garantía también tiene que ver con una protección financiera. Significa que tenemos acceso a recibir una prestación en un tiempo máximo de espera con un pago que solamente representa una proporción o porcentaje de su precio. ¿Okay? El cuarto, tenemos una garantía de calidad. Esta enfermedad que está tipificada como parte de las 85 patologías, a la cual nos garantizan que vamos a recibir la atención médica en un tiempo determinado, pagando solo un porcentaje de su precio. Además, el prestador
que va a dar la atención o prestación de salud debe estar acreditado, lo cual significa que cumple con ciertos requisitos mínimos de calidad. ¿Okay? Esta acreditación la hacen las instituciones del Estado. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, una patología que está cubierta, cáncer X, cáncer de próstata, por ejemplo. ¿Okay? Una persona, ya sea un cotizante titular o una carga legal, se le diagnostica esta enfermedad. Se determina que esta enfermedad forma parte de las 85 patologías que están protegidas. ¿Okay? Automáticamente significa que esta persona va a tener derecho a recibir la prestación en un tiempo máximo de espera que va a estar tipificado. Por ejemplo, puede ser 3 meses. ¿Okay? ¿Okay? Esa persona sabe que va a pagar una cantidad, dependiendo de cuál sea el asegurador que tenga FONASA o ISAPRE, va a ser si paga o no paga, o paga un porcentaje determinado o no. Y el prestador al cual va, ya sea que vaya a un hospital público o una clínica privada, debe estar acreditado. En eso consiste esto. Uno podría preguntarse entonces, ¿por qué no están todas las patologías posibles contempladas en este plan auge? ¿O cómo fue el criterio para elegir por 85 y no otras? ¿Okay? Bueno, aquí tenemos dos respuestas. La primera es, no están todas simplemente porque hay una limitación de recursos. ¿Okay? Porque dar acceso universal con garantías de oportunidad y protección financiera y calidad significa que hay un costo que hay que cubrir. ¿Okay? Y eso significa recursos que no están disponibles para todas las patologías posibles. Entonces, ¿cómo se eligieron los 85? Simplemente viendo la autoridad, en este caso los distintos ministerios de salud que fueron en los distintos gobiernos a que esto ha ido sucediendo, eligen aquellas patologías que son más frecuentes. No son las más mortales, no son las más caras o baratas, sino que son aquellas que son más frecuentes en la población, que significa que tienen mayor prevalencia entre la población chilena. Hay que aclarar que el plan auge viene de los años 2000, 2002 por ahí aproximadamente. Gobierno de Ricardo Lagos Escobar, ahí se promulgó este plan auge. Y a medida que iba sucediendo el tiempo, se le han ido agregando patologías. ¿Okay? Hoy día, actualmente, son 85. Miremos un poquito más de detalle con esto. ¿Ya? Aquí voy a colocar un video muy cortito para que ustedes puedan ver generalidades. Denme un segundo que el video se echa a andar y lo vamos a compartir. Voy a compartirlo ahora entonces. Ahora sí se va a poder ver. Lo vamos a colocar en grande y lo echamos a andar. Esto dura 2 minutos. ¿Cómo funciona el auge? En Chile solo una de cada 4 personas conoce y utiliza el llamado auge. Voy a ponerle un poquito más de sonido, pues está muy bajo. Denme un segundo para que se escuche bien. Vamos a volver atrás entonces. Voy a cerrar y volver a ver de nuevo. Disculpen la demora, pero tenía necesariamente que ahora sí que lo vamos a compartir y
echar a andar. En Chile, solo una de cada 4 personas conoce y utiliza el llamado AUGI. Para tomar buenas decisiones, es fundamental estar informado, sobre todo si se trata de tu salud. El AUGI es un derecho que tienen todas las personas beneficiarias del FONASA y de las ISAPRES, establecido por decreto por el Ministerio de Salud, que consiste en garantizar el acceso, oportunidad, calidad y protección financiera para 85 problemas de salud. Los requisitos para acceder al AUGI son: la enfermedad o condición debe estar incluida dentro de los 85 problemas de salud. Se debe cumplir con las condiciones especiales de edad, estado de salud u otras, según cada problema AUGI. Las prestaciones a las que se puede acceder se encuentran definidas en un catálogo o canasta, denominado listado específico de prestaciones. La atención de salud debe realizarse en el centro de salud que determine el FONASA o la ISAP. En el marco de la Política Nacional de Medicamentos, la Superintendencia de Salud está facultada para fiscalizar 2 puntos centrales en el AUGI: la notificación de cualquiera de los 85 problemas de salud y la entrega de los medicamentos que correspondan. El incumplimiento de algún centro de salud, público o privado, de la obligación de informar a sus pacientes oportunamente que su problema de salud está dentro del AUGI y su derecho a acceder a este beneficio, podrá ser sancionado por la superintendencia, pudiendo incluso ser suspendido para otorgar atenciones de este tipo. Para más información del Plan AUGE, visita la web de la superintendencia www.supersalud.gov.cl en la sección Orientación en Salud y reclamar en caso de incumplimiento. Recuerda, el AUGE es tu derecho. Úsalo. Ya, vamos a salir de ahí. Vamos a entrar de nuevo a la página que estábamos viendo. Ok. ¿Qué les quedó claro del plan AUGE hasta el momento, muchachos? A ver. ¿Qué les queda claro hasta ahora, chicos? Del plan AUGE. Si le dijeron plan AUGE hasta la hora, ¿qué es lo que es? ¿Para qué sirve? Isidora, ¿qué te queda claro del plan AUGE hasta ahora? Nicolás, Sebastián, ¿qué queda claro del plan AUGE hasta ahora? A ver, aquí tengo respuesta. ¿Okay? Toca repasarlo nomás, son garantías en materia de salud. Ok, ya. Bien. Lo importante entonces es, lo que estábamos diciendo acá, es un grupo de patologías o enfermedades que están cubiertas por este plan, en términos de que la persona va a tener acceso a la prestación. Muy importante, tiene un plazo máximo de espera, ¿sí? Tiene una protección financiera pagando solo una parte del valor y tiene un prestador acreditado. ¿Okay? Eso es un poco lo que hemos visto hasta ahora, nada más. Sigamos entonces. Son 85 patologías y lo que vamos a ver ahora son grupos, grandes grupos en que están estas patologías. ¿Ya? No son 12 patologías, son 12 grupos y en cada grupo hay varias. ¿Okay? Vamos a nombrar solamente los grupos. No vamos a entrar al detalle de cuál es la patología y sus características particulares. No tenemos tiempo para eso, lamentablemente. El grupo 1, de accidentes graves. Grupo 2, se refiere a salud del adulto mayor de 65 años. Grupo 3, enfermedades crónicas. Hipertensión, por ejemplo. Enfermedades del corazón y cerebro. ¿Sí? Enfermedades de la visión, tema
oculares, ¿ya? Intervenciones quirúrgicas, tratamiento de cánceres y parto, prematurez y enfermedades del recién nacido, salud mental, salud bucal, salud en personas menores de 15 años y tratamiento preventivo. Esos son los 12 grupos. En cada uno de estos grupos vamos a encontrar ya patologías particulares. ¿Okay? Para cada una de esas patologías hay, en consecuencia, un tema de oportunidad definido, ¿ya? Y cada una de estas patologías tiene definido quiénes son los que tienen acceso a estas prestaciones. ¿No? Bueno, los beneficiarios FONASA deben atenderse en los establecimientos de la red asistencial pública. ¿Okay? Esa es la característica. Tienen que atenderse en los establecimientos de la red asistencial pública. Y su entrada a este grupo es el consultorio de atención primaria, donde está inscrito. ¿Ya? Ahí es donde van a determinar si la patología es GES o no. ¿Okay? Esta red de FONASA, ¿okay? Que estamos hablando los establecimientos de la red asistencial pública, está conformada por centros de atención primaria como consultorios o centros familiares, centros de atención secundaria, ¿ya? Hasta los hospitales incluidos. ¿Okay? Esa es la red de FONASA. ¿Okay? Ahora, el beneficiario va a ingresar a uno de estos centros, ¿okay? Que se le determine. El sistema va a determinar a dónde. Si decide rechazar el beneficiario, el centro que le determina, y se atiende en un lugar que sea distinto de esta red de FONASA, pierde todas las garantías. ¿Ya? Y tiene que tiene que atenderse en cobertura de libre elección. Por tanto, tendría que comprar los bonos a su valor que está establecido y, en consecuencia, el copago va a ser de acuerdo al tipo de prestador que elija. ¿Ok? Entonces, la característica de entregarle acceso en un tiempo máximo de espera, con protección financiera, pagando o cero o un porcentaje del valor, ¿ya? Y en un centro acreditado, opera para el beneficiario de FONASA si lo hace dentro de la red asistencial pública que le corresponde, ¿ya? Ahora, puede ser de que el beneficiario de FONASA tenga una urgencia, ¿ok? En cuyo caso no tiene tiempo a estar eligiendo dónde va, ¿ya? Entonces, normalmente lo que debería hacer el ingreso es a través de un SAPU, que es un servicio de atención pública de urgencia, o del servicio de urgencia de un hospital público. Cuando, por ejemplo, supongamos que una persona, el infarto al miocardio está considerado como una patología GES, ¿ya? Y una persona puede tener un infarto en la vía pública. ¿Okay? Si es beneficiario de FONASA y está en condiciones de poder decir dónde lo lleven, ojalá sea a través de un servicio de urgencia en un hospital público de salud. Si no es así, igual puede entrar a una clínica privada, pero va a seguir las reglas de la ley de urgencia que vamos a ver más adelante. Pero en definitiva, tiene que terminar atendiéndose de su infarto al miocardio, que es una de las patologías 85 que están contempladas, para tener los beneficios del GES en un establecimiento de la red pública de FONASA. ¿Qué pasa con los beneficiarios de ISAPRE? ¿Okay? Ellos deben concurrir a la oficina de un ISAPRE, ¿ya? Con un certificado médico o una constancia que acredite que presenta esta posibilidad de una patología GES. ¿Okay? Siempre y cuando pueda hacerlo, por supuesto, cuando es algo que le permite que pueda hacerlo. ¿Okay? Y esta institución a la cual está adherido le va a determinar un prestador, ¿okay? Que está dentro de una red GES de la ISAPRE. No es cualquier lugar, es aquel lugar con que la ISAPRE tiene convenio para atención de una patología en red GES. Cada ISAPRE tiene su propia red GES, entre paréntesis, ¿ya? Y además tiene un prestador específico para cada una de las patologías. O sea, para una patología 1 va a tener un prestador, para una patología 2, otro. Pero en cada patología la ISAPRE determina, este es mi prestador
para esta patología. Ahora, si el beneficiario se atiende en un lugar distinto de la red GES o ISAPRE, va a operar la cobertura de libre elección de su plan de salud y por ende va a tener que entrar a pagar, a copagar la atención de acuerdo al plan de salud que tiene contratado. Va a perder, en consecuencia, el beneficio de protección financiera que da el GES. También puede ocurrir que este beneficiario ISAPRE tenga una urgencia, en cuyo caso, para poder entrar al GES, va a tener que tener una constancia, ¿ya?, de que entró a esta institución en urgencia con una patología, ¿ya?, y se le va a dar, digamos, el paso respectivo a la red posterior. ¿Okay? ¿Cuál es el costo de acceso al GES? Es decir, yo tengo que pagar por tener derecho a pertenecer al GES. En el caso de los afiliados FONASA, no se paga nada extra al 7% que tienen que aportar. Todo beneficiario de FONASA contribuye con un 7% de cotización cuando tiene un ingreso formal, ¿ya? Acuérdense que existen algunos grupos que están en FONASA afiliados que no tienen ingreso y por tanto no cotizan, ¿ya? Pero los que cotizan el 7%. Ningún afiliado FONASA debe pagar extra por tener acceso al GES. No es el caso de las ISAPRES, donde el beneficiario ISAPRE paga un monto mensual en pesos o en UF, según el plan que tenga, que es adicional al de su plan de salud. Y este monto, eso sí, es el mismo para todos los beneficiarios de una ISAPRE sin distinción de edad, de sexo o de características económicas. Acá están los valores mensuales que significa en cada una de las ISAPRES, están en unidades de fomento. Como pueden ver, la más barata, 0,59 UF, la más cara, 0,79,5 unidades de fomento. Cada ISAPRE tiene un valor en unidades de fomento, que significa que el afiliado debe pagarlo para tener acceso al GES. Acceso solamente, tener el derecho a ser atendido por estas garantías explícitas en salud. No estamos hablando del copago por atención, estamos hablando del acceso, nada más. ¿Okay? Ahora vamos a hablar de la cobertura económica. ¿Okay? En el caso de los beneficiarios FONASA, tanto el afiliado como sus cargas, el tramo A, que son aquellos que no tienen ingresos, o que tienen ingresos inferiores al ingreso mínimo mensual, ¿okay?, o aquellos que son mayores de 60 años o beneficiarios de este plan que atiende básicamente a personas que tuvieron algún tipo de exonerados políticos, por ejemplo, que es el plan Price. En este caso se cubre el 100% de los costos, es decir, no tienen copago cuando es una enfermedad que está tipificada como patología GES y se atienden dentro de la red FONASA. En el tramo B, que son aquellos que tienen ingresos por debajo del salario mínimo, ¿okay?, ellos también están cubiertos en un 100%. ¿Sí? Entonces, tramo A y tramo B, 100% del costo de una atención GES. Tienen protección financiera total. ¿Okay? Mayores de 60 años, protección financiera total. Cuando estamos hablando del tramo C o D, ya tenemos un copago de un 10% o un 20% máximo. Obviamente esto se hace respecto a un arancel que está fijado. En el caso de los beneficiarios de ISAPRE, tanto afiliados como carga, el copago es el 20% del arancel. O sea, cualquier beneficiario ISAPRE equivale al beneficiario de un tramo D de FONASA. En el caso de las ISAPRES, ¿okay?, el copago opera hasta completar un deducible. Es decir, no es el copago del 20% del arancel, tiene un tope. El tope es 122 unidades de fomento por evento. ¿Okay? Y una vez que se completa este deducible, ¿okay?, o sea que yo ya pagué las 122 unidades de fomento, la ISAPRE financia de ahí para adelante un 100% por un año, por un periodo de un año. ¿Okay? Si viene a otro año, partimos de cero otra vez. ¿Okay? Entonces, el deducible por evento significa que yo tengo un copago de un 20% que empieza a correr hasta que complete estas 122 unidades de fomento por evento. 122 unidades de fomento por evento son
3.600.000 pesos de copago más o menos. O sea, cualquier patología GES que me atienda yo en la red de la ISAPRE va a tener este tope de copago de aproximadamente 3.600.000, 3.800.000 pesos. Ok. Eso es lo que tenía respecto al FONASA. Perdón, al plan Auge. ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario respecto a lo anterior? ¿Alguno de ustedes ha tenido que atenderse alguna vez por una patología GES? ¿O conocen o tienen un familiar que lo haya hecho? ¿Nadie? Ok. Vamos a un segundo punto, que es este CAE. ¿Qué significa CAE? Cobertura adicional para enfermedades catastróficas. Este es un beneficio adicional al plan de salud de un ISAPRE. O sea, estamos hablando de ISAPRES, ya no de FONASA. FONASA tiene cobertura de enfermedades catastróficas, ya lo vimos que cuando un beneficiario de FONASA se hospitaliza y tiene intervenciones quirúrgicas, estadía, digamos, en hospitales públicos, cuando corresponde a una patología que está tipificada como catastrófica, tiene 0% de copago. En el caso de un ISAPRE existe esta cobertura adicional. Es cuando yo contrato un plan, automáticamente entra a cubrirme esta cobertura adicional, por la que no se paga extra, sino que está formando parte del costo del plan de salud. Este beneficio de enfermedad catastrófica para un beneficiario ISAPRE tiene una cobertura, por eso se llama cobertura adicional, una cobertura de hasta el 100% de los gastos derivados de atenciones cuando estamos hablando de enfermedades de alto costo, ya sea atención hospitalaria, en algunos casos que sea ambulatoria. Generalmente son hospitalarias, siempre y cuando estén realizadas en el país y estén cubiertas por el plan de salud. ¿Cuándo opera esta cobertura adicional de enfermedades catastróficas? Cuando el monto de los copagos supera el deducible. O sea, igual que en el caso anterior que veíamos que había un deducible por el caso GES, aquí también hay un deducible. El deducible, en este caso, es 30 veces la cotización pactada, con un mínimo de 60 unidades de fomento y un máximo de 126 unidades de fomento por pago. O sea, supongan que una persona tiene una cotización de una UF. ¿Okay? Entonces, el deducible le correría como 30 UF, pero dice que el mínimo es 60, entonces tendría que tener un deducible de 60 unidades de fomento. ¿Okay? ¿Cómo opera el deducible? Yo estoy sufriendo una enfermedad que tiene alto costo, porque tengo hospitalización, intervenciones, procedimientos, y empieza la cuenta a acumularse. ¿Ya? Empieza la cuenta a acumularse. Y me dicen, el copago máximo que usted tiene que pagar es hasta 30 veces la cotización pactada. Son 30 unidades de fomento porque tengo una cotización de 1, pero el mínimo es 60. Y 60 unidades de fomento son del orden de 2.200.000 pesos aproximadamente. Entonces, ¿qué significa? Que a mí me empieza a acumular la cuenta en el hospital, la parte del copago, de acuerdo a mi plan de salud, y cuando llega a estas 60 unidades de fomento, se termina el copago. Y de ahí para adelante no hay copago, porque lo va a cubrir esta cobertura adicional de enfermedades catastróficas. Ahora, eso sí que hay que tomar en cuenta que este deducible es anual. Si yo tengo una patología que me sucede, las atenciones me cubren más de un periodo, cada periodo en particular se va a tratar en forma separada. Es importante tener en cuenta que solo se puede hacer uso de la cobertura adicional de enfermedades catastróficas en la red de prestadores que determina la ISAPRE. Yo no puedo ir a cualquier clínica. No voy a la clínica que me gusta, voy a la clínica que la ISAPRE me dice que corresponde ir
por cobertura adicional de enfermedades catastróficas. Ahí se dan las condiciones que están determinadas acá, ese máximo posible. ¿Okay? Ahora, tengan bien claro que no, la cobertura de enfermedades catastróficas no cubre prestaciones auge o GES, porque esas se tienen que atender como tales. ¿Okay? Tampoco cubre exclusiones al plan de salud, ni atenciones fuera del país o fuera de la red, ni patologías psiquiátricas, ni atenciones odontológicas, ni hospitalización domiciliaria, ni medicamentos ambulatorios, ni fármacos experimentales, ni medicamentos que no estén registrados en el Instituto de Salud Pública. ¿Ya? Tiene una serie de restricciones. ¿Ya? Pero la principal es que si yo tengo una patología auge, no puedo usar por esa patología auge la cobertura de enfermedades catastróficas, el ISAPRE. No la puedo usar, porque estoy usando la cobertura que me da el auge propiamente tal. ¿Cómo opera esto? El afiliado o su representante, si es que el afiliado no lo puede hacer, tiene que solicitar al ISAPRE que se active el CAEC, para lo cual hay que completar un formulario. ¿Okay? Luego, una vez que se completa el formulario, la ISAPRE lo va a derivar a un prestador que está dispuesto para este tipo de patología. ¿Y qué pasa si hay urgencia? O sea, si una persona entra por urgencia, por ejemplo, como decíamos, sufre un infarto al miocardio y tiene que ir rápidamente a una prestación, ¿ok? Simplemente va al servicio de urgencia más cercano que tenga, ¿ya? Y la activación de este CAEC va a depender si el paciente se hospitaliza en un prestador de la red cerrada, el ISAPRE, o que si se interna en uno que esté fuera. O sea, si yo, por ejemplo, el prestador es Clínica Reñaca y voy a Ciudad del Mar, ¿ok? Tengo que dar aviso al ISAPRE en Ciudad del Mar y solicitar el ingreso a la Clínica Reñaca, lo cual va a suceder una vez que esté en condiciones de traslado. ¿Okay? Si se internó directamente en la Clínica Reñaca, solamente tiene que dar aviso en las primeras 48 horas de su ingreso, ¿ya? Porque ya está en el lugar correcto. Aquí vamos a ver un pequeño flujo para darnos cuenta un poco de cómo opera, ¿ya? Si una persona presume que su enfermedad es catastrófica, ¿cómo presume que su enfermedad va a ser catastrófica? Si tiene una sensación de que esto, o se da cuenta que esto va a ser con hospitalización por varios días, y el uso, por ejemplo, de recursos como por ejemplo una intervención quirúrgica, ¿ya? Que pudiera tener un plazo de recuperación. Entonces, si yo me doy cuenta que, o presumo, o sospecho que voy a tener una enfermedad que va a ser de alto costo, que va a superar más allá de los deducibles que estamos hablando, ¿okay? Esta es lo que tiene que hacer. ¿Okay? Primero, si esta enfermedad catastrófica tiene un diagnóstico que no es GES, es decir, no están las 85 patologías, recuerden que no puedo usar el CAEC si la patología es GES. ¿Okay? En este caso estamos diciendo el diagnóstico no es GES. ¿Okay? Por ende, puedo usarla. ¿Okay? Puedo usarla. Entonces, significa que lo que voy a tener disponible es mi plan de salud, ¿okay? Que me dice cuál es el copago que tengo en determinadas patologías, ¿okay? Y tengo una cobertura de enfermedad catastrófica que me complementa. ¿Ya? Es simple. Y ahí tengo que ir al lugar que está determinado para esto. Pero ¿qué pasa si el diagnóstico es GES? ¿Okay? Bueno, ya sabemos que no puedo usar el CAEC, ¿ya? En ese caso, puede que yo use libre elección, ¿okay? Es decir, no me quiera atender en la red GES y me quiero ir a otra parte, tengo libre elección y voy a pagar de acuerdo a mi plan de salud, definitivamente. ¿Okay? O la otra opción es que solicita acceso al GES, porque mi diagnóstico es GES y quiero acceder a él, ¿okay? Para lo cual me tengo que atender en la red GES correspondiente. ¿Y qué pasa si necesito otras prestaciones que no estén cubiertas por el GES, pero que formen parte de mi atención hospitalaria por esta enfermedad que es GES en su inicio? Requiero otras prestaciones que no son cubiertas por el GES. En ese caso, tengo la opción de usar el CAEC.
¿ok? Dentro de la red GES, primario, porque estoy atendiéndome en la red GES, porque tengo una enfermedad base GES, es una de las 85 patologías. Entré en la red, que la ISAPRE me dice que me atiendo en una de esas 85 patologías, necesito prestaciones que no son cubiertas por estas garantías, ¿okay? Que van a ser cubiertas por mí directamente, por mi plan de salud, pero me doy cuenta que puede ser muy caro. En consecuencia, accedo a la cobertura de enfermedades catastróficas en la misma red GES. Es el único momento en que puedo hacerlo. Aquí veamos una comparación entre la cobertura de enfermedades catastróficas y las garantías explícitas de salud. Primero que nada, los deducibles, ¿ya? Son un poquito distintos, pero no muy distintos. En el caso del CAEC tengo 30 veces la cotización pactada, con un mínimo de 60 UF y un máximo de 126. Cuando estoy entrando en una enfermedad que es GES, tengo 29 veces la cotización pactada, no tengo mínimo, y el máximo es 122 UF. ¿Qué pasa si tengo 2 o más eventos en el año? ¿Sí? No solamente una patología, sino 2 o más. Me sube el deducible a 43 veces la cotización pactada. Sigue manteniéndose el mínimo de 60, pero el máximo es ahora de 181. ¿Sí? En el caso del GES, son 43 veces la cotización pactada sin mínimo y con un máximo de 181 UF, o sea, exactamente igual. La red de atención de CAEC es cerrada, la determina el ISAPRE y se denomina red CAEC. En el caso del GES se denomina red GES y también es definida por la ISAPRE. ¿Qué paga el usuario en el caso de una enfermedad catastrófica cubierta por este seguro especial? El deducible, solamente, con el máximo de 181 o de 126. En el caso del GES, el usuario lo que paga es el deducible o el 20% del arancel GES, lo que sea menor de las dos cosas. Patologías que están incorporadas en el CAEC son cualquiera que supere el costo del deducible y que no sea GES. Esa es la condición. En el caso del GES son 85 patologías que están definidas. El precio del CAEC ya está incorporado en el costo del plan de salud. El precio del GES es lo que fija cada ISAPRE por beneficiario. Esto que vimos en la barrita que partía en 0,59 y máximo en otras ISAPRE era 0,795. Los medicamentos, en el caso del CAEC, no están incluidos, excepto los que están definidos para tratamiento de cáncer. En el GES, todos los que están definidos para cada patología GES son parte del beneficio. ¿Okay? Y la cobertura en ambos casos solamente en el territorio nacional. No hay cobertura internacional para esto. GES o CAEC. Listo. Hemos tocado entonces, 1, el GES, patologías definidas, 85, obligación de internarse o atenderse en la red cerrada para estos efectos. ¿Okay? Diferencia entre beneficiarios FONASA y beneficiarios ISAPRE tienen que ver con que los beneficiarios FONASA no pagan por acceder al GES más adicional al 7%, los beneficiarios ISAPRE sí pagan una cantidad adicional. ¿Okay? Y los beneficios están, en el caso de los afiliados FONASA, que van de 0 copago hasta un 20% copago máximo, y en el caso de ISAPRE es un 20% de copago también. Y en ambos casos hay un deducible máximo que, si se supera, ya no se sigue pagando más allá de eso. El CAEC es exclusivamente para beneficiarios ISAPRE y no tiene que ver con patologías determinadas, sino que cualquiera que uno sospeche que el costo va a superar un cierto monto, ¿ya? Y en cuyo caso lo que hace el CAEC es que el copago llega hasta un máximo y más allá de ese máximo la ISAPRE lo empieza a cubrir 100%. La ley de urgencias. ¿Qué es lo que es urgencia para efecto de esta ley? Toda condición clínica que implique riesgo de muerte o secuela funcional grave de no mediar una atención inmediata. ¿Okay? ¿Qué significa entonces? Que una persona que está sujeta a este riesgo de muerte
o que secuela funcional grave significa que puede quedar un efecto, ¿ya? Para siempre en una persona por no hacer una atención de urgencia, ¿ya? Esta urgencia que está experimentando alguien, supongan ustedes que estamos hablando de alguien que sufre un accidente automovilístico, ¿okay? O en el bus, o en un taxi, ¿ya? Y queda politraumatizado, ¿ya? Se queda con un TEC, golpe en el cráneo y con fracturas múltiples y algunas de ellas que pueden generar hemorragias internas. Estamos hablando de alguien que está en riesgo de muerte. Estamos hablando de una urgencia. Entonces, ¿qué es lo que trata de cubrir esta ley? ¿Ya? ¿Qué es lo que cubre? Es que la persona que está en condición de urgencia pueda ser atendida en cualquier establecimiento, público o privado, sin que se le haga ningún tipo de exigencia de carácter económico. ¿Okay? Sin que se exija que deba garantizar con algún instrumento, pagaré, cheque, ¿ya? Que esa atención va a ser entregada. Eso es. No es, la ley de urgencia no significa que la atención en un centro de urgencia sea gratuita. ¿Ya? Para nada. ¿Ya? Lo único que está diciendo es que si yo tengo un accidente grave o una enfermedad grave que implique urgencia, yo puedo ingresar a una clínica privada, ¿sí? La más cara de Chile, puedo ingresar y no por eso me tienen que exigir que garantice económicamente que voy a pagar, ¿okay? Sino que la idea de esta ley es que garantice que se le va a dar una atención de urgencia a esta persona, ¿okay? Aunque no tenga medios para pagar, se le va a dar una atención. Ahora, es importante tener claro que la condición de riesgo de muerte o secuela funcional grave no la certifica uno como afiliado, la certifica el médico cirujano que está presente en la unidad de urgencia, ¿okay? Donde me van a atender. Ese médico que me atiende es el que tiene que decir, esta persona está en urgencia o no. Entonces, lo que dice la ley es que no se puede negar ni se puede condicionar la atención de salud de urgencia mediante exigencia de un documento o dinero en efectivo en garantía mientras dure la urgencia. ¿Por qué pasa esto? ¿O qué pasaba? Claro, porque si a una clínica privada entra una persona que no tiene capacidad de pago, razonablemente esa clínica va a pensar de que la atención no va a ser pagada nunca, porque la persona, si no me garantiza con un cheque o con un pagaré o un instrumento financiero que después va a pagar, probablemente después diga que no tiene cómo y la atención termine siendo impaga. Entonces, existía esta tendencia a rechazar pacientes de urgencia, lo cual evidentemente no es adecuado porque se pone en riesgo la vida de la persona. Entonces, lo que hizo la ley es, mire, usted va a atender, ¿ok? Va a atender. ¿Quién va a certificar que tiene que atender? El médico de urgencia que atiende. ¿Okay? ¿Cómo podemos controlar que ese médico de urgencia certifique correctamente de que es una urgencia y no diga simplemente no? Porque si a una persona no la clasifican como de urgencia y muere, ¿okay? Por no tener la atención debida, ese facultativo va a ser objeto de una demanda judicial y va a tener serios problemas. Entonces, el médico está debidamente incentivado a tener que calificar la urgencia como tal. ¿Ya? Entonces, pero vuelvo a repetir, esto no significa que la atención sea gratuita, ¿okay? Ni que sea indefinida. Aquí ocurre que la persona va a estar en este servicio de urgencia hasta que sea estabilizado. A contar de ese momento va a suceder otra cosa. ¿Y quién va a pagar? Veamos. Si es beneficiario de FONASA, el que tiene una urgencia, ojalá pueda acudir a un servicio de urgencia en un hospital público o a un servicio de atención primaria de urgencia, que es lo llamamos SAP. ¿Okay? Ojalá. Idealmente, dice, acudir a su red. ¿Okay? Pero puede ser que no pueda. Si es en un centro de salud privado, tiene que dar aviso a FONASA, a donde pertenece. ¿Okay? Para que gestione traslado una vez que se certifique que este paciente se estabilizó. O sea, esta persona tuvo un accidente, entró a la clínica Las Condes, al servicio de urgencia de la clínica Las Condes,
¿ok? La clínica no le va a exigir ningún tipo de documentación o garantía económica, ¿ok? Lo va a atender, el médico va a certificar que está en urgencia y va a hacer todo lo necesario para que este paciente se estabilice. Se estabilice significa que salga de este riesgo vital, ¿ok? No que se mejore, sino que salga de este riesgo vital. Ya no tiene peligro de muerte. A contar de ese momento, ¿qué ocurre? ¿Ok? Ocurre que está en condiciones de trasladarse a su red propia. ¿Ok? Ese paciente va a ser trasladado a un hospital público donde se va a llevar a cabo las atenciones que no son de urgencia. ¿Sí? Entonces, entró a una urgencia privada, se clasificó su atención como de urgencia, su estado como de urgencia, se lo atiende, se lo estabiliza y luego se lo traslada al lugar donde se determine, pero que va a ser parte de la red FONASA. ¿Okay? ¿Quién va a pagar la atención a esta clínica privada? FONASA. ¿Okay? O sea, la clínica privada no es que no cobre, ¿okay? Y no es que no le paguen, pero le va a pagar directamente FONASA. Y como le paga FONASA, no tiene que cobrarle a la persona, por ende no hay esta exigencia de una garantía en dinero o en documentos. ¿Okay? Lo está garantizando su prestador, su asegurador, que es FONASA, que es el que va a pagar. ¿Okay? Ahora, como no es gratuito, significa que este afiliado FONASA, que entró a la clínica Las Condes, que fue atendido, estabilizado y luego trasladado a un hospital público, bueno, tiene que pagar la cuenta, ¿ok? De acuerdo a su cobertura, ¿ok? Puede que tenga un copago 0, un copago un 10%, un copago un 20%, u otro, ¿ok? ¿A quién se lo tiene que pagar? No a la clínica, porque a la clínica le pagó FONASA. Se lo paga a FONASA, ¿ok? Incluso FONASA está en condiciones de entregarle un préstamo, ¿okay? Con cargo a su seguro de salud, ¿okay? Para poder hacerle fácil el copago de esta urgencia. Ahora, ¿qué pasa si esta persona no quiere ir a trasladarse a su red propia? Podría ser. Me quiero quedar aquí en la clínica privada. Bueno, no hay ningún problema, se puede quedar. Pero en ese caso ya no hay pago por parte de FONASA, solamente cubre la urgencia. ¿Okay? Y de ahí para adelante, este afiliado FONASA va a tener que usar su modalidad de libre elección. O incluso, si esta clínica no tiene convenio con FONASA, va a tener que pagar como particular. ¿Okay? Lo cual significa costos enormes, ¿okay? Porque va a estar pagando el 100% de la atención o estar pagando un porcentaje importante de la atención. ¿Ya? Entonces, un afiliado FONASA, la lógica es que use esta clínica privada donde entró por urgencia solamente hasta el momento que se estabilice y luego se traslade a su red propia, donde va a tener las coberturas y los copagos correspondientes. ¿Qué pasa si estamos hablando de un beneficiario de ISAPRE? Es prácticamente la misma lógica. Ojalá uno pueda ir a la clínica o al hospital que tiene como preferente el plan de salud, ¿ya? Donde tengo un convenio con el ISAPRE, que las atenciones, los copagos son más bajos, ¿okay? Idealmente. Pero si no es así, tampoco va a ser rechazado, ¿okay? Va a poder ingresar a cualquier centro de salud privado o público donde lo van a atender por urgencia hasta que se estabilice. Nuevamente, la característica de ser una atención de urgencia tiene que estar calificada y certificada por el médico tratante que lo atiende, ¿ya? Entonces, una vez que se termina con la urgencia y la persona determina si se traslada a la red de su ISAPRE, ¿okay? O bien sigue allí, la atención de urgencia la va a pagar el ISAPRE, ¿okay? Y le va a cobrar al paciente el copago que le corresponde, incluso también pudiendo acudir a un préstamo. Y si sigue en el centro de salud donde está, sin que éste sea parte de la red preferente del ISAPRE, va a seguir sin ningún problema, pero va a tener que copagar de acuerdo a su plan de salud. ¿Okay? Entonces, estamos en esta circunstancia.
¿Qué es lo que hace la ley de urgencia en definitiva? Evitar que me exijan garantizar económicamente una atención. Me la tienen que dar, ¿ok? Por el hecho de estar en urgencia. Urgencia que es determinada y certificada por un médico tratante de ese mismo servicio. ¿Ok? Yo puedo permanecer cubierto por esta ley de urgencia hasta que el facultativo determina que ya estoy estabilizado. En ese momento, debo trasladarme a mi red FONASA o a mi red ISAPRE, donde tengo beneficios preferentes, ¿ok? O si permanezco en el lugar porque no quiero irme a estos lugares que me están diciendo que son propios de los beneficiarios FONASA o ISAPRE, yo tengo que acudir a mi plan de salud y pagar de acuerdo a ello, sin tener ningún tipo de cobertura especial. De eso se trata la ley de urgencia. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o algún comentario respecto a esto? ¿Alguien alguna vez ha caído en un servicio de urgencia? ¿O ha visto un familiar que haya caído en un servicio de urgencia? ¿Nadie? Afortunadamente parece que nadie ha tenido esa experiencia. ¿Ok? Muy bien. Sigamos ahora con la ley llamada Ricarte-Soto. ¿Ok? Esta es una ley del año 2015. ¿Y cuál es el propósito de la ley Ricarte-Soto? Es protección financiera. ¿Ok? De eso se trata. Protección financiera. Para diagnóstico y tratamientos de alto costo. ¿Ok? Que no son GES. ¿Ok? Definitivamente. O sea, son enfermedades que, ya decía, en el GES son enfermedades las más frecuentes que tiene la población. La ley Ricarte-Soto lo que cubre son tratamientos y diagnósticos de alto costo que son más bien de poca frecuencia, pero que son muy caros, porque los medicamentos y los diagnósticos son muy caros. ¿Okay? Entonces, aquí se trató de que aquellas familias que tenían miembros de su familia que se veían afectados por estas enfermedades de alto costo, pudieran tener cobertura. ¿Ya? En algunos casos eran tan caros que no había ninguna posibilidad de ser enfrentados. Entonces aparece esta ley y lo que hace es dar esta protección financiera para un grupo de enfermedades, ¿ya? Que son especificadas en un decreto supremo. Ahora, una característica muy interesante que tiene la ley Ricarte-Soto es que es universal. O sea, aquí no hace distinción entre que la persona pertenezca a un sistema previsional u otro. ¿Okay? Todas las personas, ya sea cual sea su sistema previsional, tienen acceso, sin importar su situación socioeconómica. No hay en este caso, focalización o letra chica, ¿ya? Que diga a tal persona no le corresponde. ¿Okay? Y cubre 27 patologías. Insisto, patologías que son de alto costo, medicamentos o diagnósticos. Okay. Entonces, para usar la ley Ricarte-Soto, el tratamiento tiene que estar dentro de las patologías garantizadas. Esa es la primera condición. El médico que me trata y que determina que mi afección, mi patología, es cubierta por la ley Ricarte-Soto, es un médico que tiene que estar inscrito en el sistema informático de la ley. ¿Ya? O sea, no cualquiera, tiene que estar inscrito. Este médico, una vez que me ha hecho el diagnóstico y determina él que correspondería aplicar ley Ricarte-Soto, lo postula. ¿Ok? Y para eso utiliza un cierto formulario y utiliza una red disponible para esto. ¿Okay? Entonces, no es que el médico automáticamente ya me deje cubierto por la ley, sino tiene que postularme. ¿Okay?
Y hay entonces instituciones que son centros confirmadores, ¿ya? O un comité de expertos que confirman o descartan la sospecha, ¿ya? Entonces, ellos reciben esta petición del médico y la aceptan o no. Una vez que sucede esto, el médico tratante tiene que comunicarle al paciente cuál es la decisión, es decir, está cubierto o no está cubierto, ¿okay? Y se informa al paciente sobre los centros en los cuales puede llevar a cabo esta cobertura. No es igual que en los casos anteriores de GES y de CAEC, no es en cualquier parte, sino que es en lugares que se han determinado para que se lleven a cabo estas atenciones. ¿Qué cubre la ley Ricarte-Soto? 100% del valor de los medicamentos, dispositivos médicos y alimentos de alto costo. Aquí no está hablando de hospitalización, está hablando de medicamentos y insumos y dispositivos. ¿Okay? Solo en algunos casos, ¿ya? También se garantiza cobertura del examen de confirmación, ¿okay? Que es en el fondo el que permite verificar si se tiene el problema de salud que se está tratando de atender por esta ley. ¿Qué no cubre? No cubre ningún diagnóstico o tratamiento que no esté incluido en el listado de las 27 patologías. ¿Okay? Si no está, simplemente no hay cobertura por esta ley. También no cubre prestaciones que estén asociadas al diagnóstico o tratamiento garantizado, como es, por ejemplo, la hospitalización. ¿Okay? Y tampoco nada que tenga que ver con la ley de accidentes del trabajo. Y tampoco las que estén contempladas con cobertura del seguro automotriz obligatorio, el SOAP. ¿Sí? Y tampoco las que estén cubiertas por el CAEC. ¿Sí? Entonces, las condiciones son esas. ¿Sí? Los afiliados ISAPRES, ¿okay? Que quieran acceder a estas garantías de salud de la ley Ricarte-Soto, primero tienen que solicitar la cobertura adicional de las enfermedades catastróficas contempladas en sus contratos de salud. O sea, estamos hablando de una patología que no es GES, ¿okay? Que pueden cubrirse con el CAEC en consecuencia, ¿okay? Y que es Ricarte-Soto a la vez. ¿Okay? Pero en la ISAPRE tiene que primero agotar la cobertura adicional de enfermedades catastróficas. ¿Sí? En este caso, también, beneficiarios solo se pueden atender en la red de prestadores que en este caso designa el Ministerio de Salud, no la ISAPRE o FONASA. ¿Okay? Y cualquier prestación fuera de esta red no tiene cobertura de la ley Ricarte-Soto. La red de prestadores, aquí vamos a mirar un poco. ¿Sí? Voy a conectarme para que ustedes vean esto. Ya, ahí se supone que estamos viendo la plataforma de la ley Ricarte-Soto. ¿Okay? Vamos a mirar red de prestadores. ¿Okay? ¿Quiénes prestan atenciones por ley Ricarte-Soto a personas que están autorizadas para usarlo? Okay. Primero, tener en cuenta que estas son las 27 patologías. ¿Okay? Ahí están. Vamos a elegir una. Voy a elegir el cáncer de mamas. ¿Okay? Entonces, la patología cubierta por la ley Ricarte-Soto, una de ellas, cáncer de mamas. ¿Sí? Entonces, vamos a buscar los prestadores, los vamos a buscar en la región de Valparaíso. ¿Quiénes me cubren esta patología? ¿Sí? Dice, tratamiento basado en trastuzumab, es un medicamento para el cáncer de mamas que sobreexpresa el gen. O sea, es una atención bien particular, ¿ya? Que es de alto costo, por eso es que está calificada con la ley de Ricarte-Soto. Y aquí vamos a ver que me esté cubriendo tanto como confirmación, que el paciente tiene esa enfermedad, tratamiento y seguimiento posterior. ¿Ya? ¿Okay? Y vamos a ver todos los establecimientos, ya sean públicos, privados o de Fuerzas Armadas, que están disponibles en la quinta región. Y vemos que encontramos al Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, en los 3 tipos, confirmación, tratamiento y seguimiento.
Tenemos a la Clínica Ciudad del Mar, tratamiento y seguimiento, no está en confirmación. Clínica Reñaca, tratamiento, seguimiento y confirmación. Clínica Valparaíso, tratamiento, confirmación, seguimiento. Hospital Clínico Viña del Mar, los 3 también. Y el Hospital Naval, los 3 también. Como pueden ver, en la red Ricarte Soto, para este tratamiento de cáncer de mamas, tenemos establecimientos públicos, tenemos establecimientos privados y tenemos establecimientos de las Fuerzas Armadas, ¿ya? En cualquiera de ellos puede ingresar el paciente, ¿ya? Pero se lo van a determinar cuando uno haga este paso que tiene que pasar por este médico tratante que está inscrito, y este médico lo postula a uno, y esa postulación es aceptada, y finalmente él determina en qué establecimiento va a hacer la atención. ¿Sí? Pero aquí está la información respecto a los prestadores que están en red para llevar a cabo estas atenciones. Vamos a ir de esta y vamos a entrar de nuevo aquí al tema. Okay. Ahí vimos la red de prestadores que está determinada por el Ministerio de Salud en distintos hospitales públicos, privados y de las Fuerzas Armadas en algunas partes. ¿Okay? Ya. Finalmente me queda el tema de la ley SANA. ¿Okay? SANA significa seguro, la S, de acompañamiento, la A, de niños y niñas, NN, en ciertas condiciones graves de salud. ¿Okay? Eso significa SANA, ¿ya? Esta es una ley del 2017. Y esta ley lo que hizo, creó un seguro obligatorio, es decir, un seguro que todos tenemos que cotizar, y que financia acompañamiento de niños y niñas que padezcan ciertas condiciones graves de salud. ¿Sí? Entonces, en el fondo lo que está diciendo es, mire, estos chicos tienen ciertas enfermedades que están categorizadas y requieren acompañamiento de padres, ¿ya? O tutores. ¿Sí? Pero bueno, estos padres y tutores tienen que dejar de trabajar y en consecuencia pierden ingresos. ¿Qué tenemos que hacer? Es que a través de estas cotizaciones crear un fondo que permita que aquellos padres o acompañantes que dejan de trabajar momentáneamente para hacer acompañamiento a estos niños que están en condiciones graves, reciban un ingreso vía una licencia médica especial, que tiene un grupo, ¿ya? Entonces se requiere financiar estos pagos a través de una cotización obligatoria, que es lo que estamos viendo acá. ¿Sí? Entonces, permite la ley SANA ausentarse del trabajo durante un cierto tiempo, con una licencia médica, recibiendo el subsidio de incapacidad laboral que reemplaza a la remuneración. De eso se trata la ley SANA. ¿Qué contingencias cubre este seguro? No cualquiera. Vamos a ver que son los siguientes. Cáncer de cualquier tipo para niños de 1 a 18 años de edad. ¿Sí? O sea, un chico de entre 1 y 18 años de edad que sufre un cáncer podría ser postulante a acompañamiento y ser financiado este acompañamiento a través de las prestaciones que da esta ley. Trasplante de órganos sólidos, por ejemplo, trasplante de corazón, de hígado, de riñón, ¿okay? Y de progenitores hematopoyéticos para niños de 1 a 18 años de edad. ¿Qué es esto de progenitores hematopoyéticos? Okay. Esta terminología tan técnica tiene que ver con el hecho de que muchas veces cuando se llevan a cabo, por ejemplo, quimioterapias, ¿ya? Sobre todo a cánceres que tienen que ver con aspectos que afectan la médula espinal, se matan muchas células sanas. Junto con las células enfermas se matan células sanas. Y se requiere un tipo de reemplazo de estas células muertas sanas por otras células, ¿ya? Que permitan que la persona mantenga su actividad vital. ¿Okay? Entonces, a esto se refiere trasplante normalmente a nivel de células madres. ¿Ya? Otro tipo de contingencia que cubre el seguro es encontrarse en fase o estado terminal de vida y cuidados paliativos en caso de cáncer avanzado. O sea, estamos hablando de un cáncer que ya no tiene cura, ¿ya? Y la persona
en este caso el niño, entre 1 y 18 años de edad, está en estado terminal, o sea, francamente está esperando morirse, o en cuidados paliativos, que es cuando se trata de darle un tratamiento que evite dolor, básicamente. Y finalmente, está el caso de accidentes graves con riesgo de muerte o de secuela funcional grave o permanente para niños entre 1 y 15 años de edad. Estas son las contingencias que cubre el seguro SANA, ¿okay? No otras, ¿m? Por ahora. ¿Cómo se financia esto? Con una cotización mensual de cargo del empleador, ¿okay? O cuando el trabajador es independiente del trabajador, ¿okay? Y el monto es un 0,03% de las remuneraciones imponibles. O sea, es una cantidad bastante baja, ¿ya? ¿Cuáles son los beneficiarios del seguro? O sea, ¿quiénes pueden hacer uso de este seguro? A ver, déjenme ver qué tengo aparentemente. No, creí que tenía algo en el chat y no. Padres, madres y quienes tengan a su cuidado al niño o niña, ¿ya? En este caso, que es lo que tengan por resolución judicial, ¿ok? Que sean, 1, deben ser trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo. 2, pueden ser trabajadores del sector público. 3, pueden ser trabajadores independientes que cumplan ciertos requisitos. Y cesantes también. Todos ellos, todos estos padres, madres o cuidadores que cumplan con estos requisitos, o ser trabajador dependiente, o público, o independiente, o estar cesante, pueden hacer uso de este seguro. ¿Cuáles son los beneficios? Que se entrega una licencia médica que justifica la ausencia del trabajador durante un tiempo determinado. Determina el pago de un subsidio con cargo al seguro, ¿okay? Por el periodo que dura la licencia. ¿Okay? Y en el caso de padre y madre son trabajadores con derecho al seguro, ambos pueden hacer uso del permiso conjunto o sucesivamente según lo determina. Y pueden traspasar todo parte del permiso al padre o madre que use la totalidad de los días de permiso a que tiene derecho. ¿Quién paga el seguro? Las mutualidades de empleadores de la Ley de Accidentes del Trabajo, según sea la entidad a la cual esté adherido el trabajador. Ellos pagan el seguro. ¿Okay? Es decir, si a mí tengo el caso de un niño, hijo, ¿ya? Que está sufriendo una de estas enfermedades que están categorizadas, por ejemplo, tiene un cáncer ya en estado terminal. ¿Okay? En consecuencia, yo decido que voy a hacer uso de esta posibilidad de acompañarlo. ¿Okay? Tengo necesariamente que hacerlo a través de la mutualidad de empleador o el Instituto de Seguridad Laboral a la que está adherido el empleador, ¿ya? Y si estamos hablando de un trabajador independiente, la mutual o un Instituto de Seguridad Laboral al cual esté adherido. Y si es cesante, la institución a la que estuvo afiliado el último empleador. Me da todas esas opciones. Y las mutualidades que pueden digamos, delegar este pago en otra institución, como el caso que lo han hecho con la Caja de Compensación Loguera. ¿Cuáles son los requisitos que me exige la ley para poder entrar al acceso a este seguro? ¿Okay? Ya veíamos que tiene que ser una de las enfermedades que están categorizadas, pero no basta con eso. Si soy trabajador dependiente, necesariamente tengo que tener contrato vigente a la fecha de inicio de la licencia médica. ¿Okay? Tengo que registrar al menos 8 cotizaciones previsionales mensuales en los últimos 24 meses. No importa que sean continuos o discontinuos. Y tengo que tener 3 cotizaciones continuas, ¿ya? Las últimas 3, que estén más próximas al inicio de la licencia. Si soy un trabajador independiente, me piden 12 cotizaciones previsionales mensuales en los últimos 24 meses en vez de 6. Me piden que las últimas 5 sean continuas en vez de 3. Y tener al día el pago de las cotizaciones todas, pensiones, salud y seguro de la Ley de Accidentes del Trabajo. ¿Okay? Si soy un trabajador cesante, me piden que tenga 12 o más meses de afiliación previsional antes de la fecha de inicio de la licencia.
que registre 8 cotizaciones previsionales mensuales en los últimos 24 meses, y que las últimas 3 estén dentro de los 8 meses anteriores al inicio de la licencia médica. ¿Cuánto dura la licencia ahora? Que es el beneficio. ¿Okay? Si estamos hablando de un cáncer, que era la primera afección, es por periodos de 15 días, que se pueden, digamos, prorrogar, ¿okay? Por periodos de más 15 días, pero hasta un total de 90 días en un año. ¿Okay? O sea, máximo tendría 4 periodos de 15 días. Perdón, 4 no, 6 periodos de 15 días. ¿Okay? Lo máximo que podría tener, 6 periodos de 15 días, hasta 90 días. Cuando estamos hablando de trasplantes, también son periodos de 15 días. También son prorrogables un total de 90 días en 12 meses. O sea, cáncer y trasplantes son prácticamente iguales. Cuando estamos hablando de un niño que está en estado terminal o en cuidados paliativos, el periodo de licencia es hasta que muere el hijo o hija. Y en el caso de cuidados paliativos, hasta 60 días. Y en el caso de accidente grave, también son periodos de 15 días, pero hasta un total de 45. O sea, solamente tendría 3, la mitad de los otros. ¿Okay? También se pueden otorgar licencias por media jornada, ¿ya? En cuyo caso cada día se cuenta como medio día. Ok. Bueno, con esto le damos término a la ley sana. ¿Okay? Preguntas, chicos. Comentarios, inquietudes, dudas. ¿Nada? Okay. Bueno, entonces, en resumen, ¿qué tenemos? 1. Pendiente para recibir entre mañana martes y el miércoles invitación a videoconferencia para ayudantía el día viernes a las 18 horas hasta las 19, 1 hora. ¿Okay? Evaluación del tema seguro de cesantía y sistema de salud, próxima semana entre jueves y sábado. Eso sería. Vamos a terminar la grabación.